Pues buenas tardes, la Semana Negra sigue y ahora tenemos con nosotros a dos protagonistas, autores del libro que vamos a presentar y del que vamos a hablar, que es Yossi, el espía arrepentido, de Editorial Sudamericana. Está escrito por dos leyendas del periodismo argentino, Miriam Levin y Horacio Lusky, y que para algunos de la gente que estáis viendo esto y los que lo estén viendo por todo el mundo en streaming o grabado, no serán tan conocidos, ¿no? Pero por eso queremos presentarlos un poco y deciros por qué sentimos tanto que no estén en vivo, aunque ahora estemos hablando con ellos, no estén aquí en Gijón comentando, ¿no? Por una parte, empezaremos por Miriam, en este caso, Miriam Lewin, que es una militante argentina venida de los años 70, ¿no? de aquella época histórica ya y mítica de toda Latinoamérica y básicamente del Cono Sur, que se reinventa como periodista, tiene mucho éxito, muy conocida. En el libro Ese infierno, junto a otras secuestradas de la ESMA, cuenta sus experiencias, luego en Putas y guerrilleras, que ha sido editado nuevamente, y llegamos a Yossi. Pero Miriam, en este mini resumen que yo he hecho, ¿quién es la periodista Miriam Lewin? La periodista Miriam Levin, como bien lo dijiste, es una ex detenida desaparecida, víctima de la dictadura. Yo pasé por dos centros clandestinos de detención, dos campos de concentración, uno de ellos muy famoso, la ex Escuela de Mecánica de la Armada. Una periodista que ha tenido siempre una pasión por escribir desde muy pequeña, pero que se ha eh, reinventado en radio y principalmente en televisión. Y por aquel afán de justicia que me animó a militar en los años 70, además de tener como responsabilidad declarar en todos los juicios que por delitos de lesa humanidad se realizaron en la Argentina, yo me volqué al periodismo de investigación por esa pasión que tengo por darle voz a quienes no tienen voz y por iluminar pequeños lugares oscuros que el poder quiere mantener oculto en la sociedad, un afán reparatorio. Es un poco eso quien soy. Llevo 35 años trabajando como periodista y hace pocos días fui elegida por el Congreso de la Nación por una bicameral como defensora del público en la Argentina, defensora de las audiencias. Muy bien, bueno, Horacio, te conocemos como director en un par de épocas de Nueva Sion, el periódico, y también por una carrera de periodista en Argentina notable, pero haznos un poco tu autobiografía, cuéntanos un poco quién es, al público español, quién es Horacio. Y Horacio es alguien que transitó y lo hace hasta la actualidad por dos carriles paralelos, que son la abogacía y el periodismo, bueno, y la escritura básicamente, ambos carriles unidos por el deseo de investigar, de iluminar rincones oscuros y básicamente de denunciar injusticias que en nuestro país, por desgracia, tenemos en abundancia. En ese camino estuve en distintas épocas dirigiendo algunos medios alternativos vinculados al sector progresista de la comunidad judía especialmente. También fundé una señal de televisión por cable dedicada a esa temática. Y estando en esos lugares ocurren las dos grandes masacres de los años 90 en Argentina, que fueron el atentado contra la Embajada de Israel en 1992 y contra la sede de la Mutual judía AMIA en 1994, con más de un centenar de víctimas, y entonces me encontré en el medio de un torbellino por conocimiento de personas, por afectos y por interés periodístico, donde junto con un grupo de compañeras y compañeros rápidamente empezamos a advertir que había un claro encubrimiento estatal de ambos atentados. En ese momento comenzamos a denunciar muy en soledad, pero un cuarto de siglo después
tengo la ingrata y amarga satisfacción de ver que todo lo que denunciamos se ha ido comprobando. Así que, en definitiva, es la historia de una obsesión. Eh, y entrando un poco cuando el lector, como es mi caso, como lector, cuando me meto en el libro, me quedo muy sorprendido. Un policía, un agente de la Policía Federal que creen que tiene pinta, diríamos en España, que tiene imagen de judío, que parece un judío, que no lo es. Lo mandan como agente encubierto a investigar, a relacionarse con las asociaciones, con la sociedad civil judía en Argentina, exactamente para saber, para espiar qué. Bueno, la intención de la infiltración de un agente de inteligencia de la Policía Federal en la comunidad judía argentina tiene que ver con la profunda raíz antisemita de ciertos sectores de las fuerzas de seguridad y militares en la Argentina. Hay un sector de la Policía Federal muy católico, muy ultramontano, muy conservador, yo diría que hasta fascistoide, que está convencido de la veracidad de una hipótesis que fue esbozada por el profesor Walter Beberaggi Allende en un libro que habla del Plan Andinia. Y está basado un poco en los protocolos de los sabios de Sion, esa otra fábula antisemita. Si uno se pone a leer, no está hecho con torpeza, está hecho con mucha inteligencia, porque partiendo de datos reales, de hechos, esboza la teoría de que los judíos quieren crear una segunda Israel en la Argentina y que para eso planean apoderarse de la Patagonia. Entonces infiltran a Yossi, este muchacho de una colonia judía, de una provincia, que ha tenido mucha interacción con la cultura judía y entonces aprende hebreo, cultura, política, gastronomía, y se transforma en un dirigente de la comunidad, pero ese dirigente de la comunidad en quien todos confiaban y que siempre tenía tiempo, como siempre lo tienen los agentes de inteligencia, para ir a las reuniones, para presentarse a horarios insólitos en los lugares en los que se lo necesita, que nunca se queja de la sobrecarga de trabajo, sino todo lo contrario. Ese hombre se dio cuenta de que no existía tal Parandinia y termina enamorándose profundamente, locamente, de una muchacha judía. ¿Cómo conoces a Yossi? ¿Cómo conoces al espía, a este tipo que va teniendo una evolución, lógicamente? Nos comentaba, se introduce ahí, empieza a trabajar en esto y tiene como una doble, es como bipolar, por un lado, hace lo que le dicen, pero por otro está viendo que nada coincide, ¿no? Que todo es muy difícil. Es ¿Cómo, que cómo lo yo, ves? yo lo tenía visto a Yossi como un supuesto activista universitario de grupos de solas y solos de la colectividad judía. Lo había visto pasar por los pasillos de la institución donde estaba el periódico que yo dirigía, porque en esa misma institución se reunían grupos de jóvenes y este muchacho era muy activo. Es más, alguna vez, paradojalmente, me llevó a dar una charla a uno de esos grupos sobre la infiltración del nazismo en las fuerzas de seguridad. Me imagino cómo se reiría para sus adentros. Hoy digo, en los últimos años me pude reír también con él sobre esas circunstancias. Pero en ese momento, bueno, era un muchacho más que yo había visto 2 o 3 veces. Eh, Desapareció del mapa. Él tenía una relación amorosa con una persona que trabajó en el periódico, que fue secretaria mía, y bueno, se había corrido la bola de que él había sido infiel y había desaparecido de la historia. No, nadie sabía dónde estaba. Mucho después supimos por qué. La cuestión que hacia el año 2000 yo estaba cerrando lo que iba a ser mi última edición, en mi segunda época en ese periódico,
La tapa justamente apuntaba al encubrimiento de la policía y de las fuerzas de seguridad, que fue siempre nuestra obsesión en el tema de atentado a la AMIA. Hubo como mínimo un compromiso en el encubrimiento, pero según estábamos reconstruyendo, la participación es mucho más grave, y luego todo esto fue confirmado con las piezas que nos fue suministrando IOSI. La cuestión es que esta persona, que era secretaria de institución, me llama por el interno y me dice: hay una persona que quiere contarte secretos muy graves sobre AMI y solo lo quiere hacer con vos. Bueno, ¿quién es? Yo pensando que sería algún otro loquito de los que siempre aparecían diciendo que sabían cómo se hizo este y otros atentados. Es Yossi, pero quiere hablar solo con vos en un lugar reservado. Y así se presentó. Me dice: no vas a creer lo que tengo para contarte. Yo totalmente despreocupado, hasta que me dice: no soy judío, soy un agente de inteligencia, no te puedo decir de qué servicio. Estaba muy desesperado, absolutamente desencajado y perseguido. Y lo único que quiero saber, continúa, es si estás dispuesto a escucharme. No te puedo decir cómo ubicarme ni dónde estoy. Bueno, ante la sorpresa no sabía si creerle o no creerle. Finalmente hubo otros encuentros que están sintetizados en el libro, en una situación que en la Argentina se vivía un momento de descomposición institucional, con 5 presidentes en pocos meses, con la caída de la Rúa, tiempo después, hasta que en algún momento, y yo sin saber qué hacer con la información que en encuentros muy preocupantes y muy estrambóticos teníamos de tanto en tanto, me propone incorporar a esta búsqueda a la conocida periodista Miriam Lewin. Me pregunta qué me parece la idea. Me pareció fantástica, yo no la conocía personalmente, valoraba mucho su trabajo y su trayectoria personal, así que él comenzó a encontrarse en paralelo con Miriam hasta que nos propone juntarnos y continuar este camino de soledades compartidas, como me gusta decir. Y tú, Miriam, ¿cómo llegas, te llama Horacio y... No, yo Horacio no lo conocía. Alrededor, o sea, yo sí lo contacta antes Horacio, pero durante un tiempo nos entrevistamos con él en paralelo sin conocer ninguno de los dos la existencia del otro. A Yossi lo conocí porque en mi rol de integrante de un muy conocido equipo de investigación periodística televisiva, recibo un mensaje delirante que pensé que pertenecía a alguna persona con problemas de salud mental, que me decía que tenía los elementos para resolver el atentado contra la AMIA. Yo en ese momento estaba embarcada en una investigación que involucraba por abuso sexual. En ese momento era una cuestión increíble e inédita. Estamos hablando de octubre, agosto del 2002. Un cura que abusaba sexualmente de los niños y niñas que estaban alojados en su fundación, un cura pedófilo. Una investigación que fue muy resonante y me tenía totalmente absorbida. De manera que finalmente un día que tenía un par de horas libres decidí decirle a este extraño que insistía y insistía que me podía encontrar con él. Y me encontré con una persona en carne viva, en un oscuro bar cerca de una estación, que lo único que hacía era llorar, que no podía articular dos palabras seguidas y que daba cuenta de una profunda angustia. Me costó muchísimo poder seguir el hilo de aquello que me estaba diciendo, porque era muy incoherente. Lloraba. Cuando me recibe me habla en hebreo, yo soy judía, pero no hablo hebreo, y cuando yo no le contesto y le digo que no hablo ese idioma, me duda y me interpela: pero ¿cómo sos judía y no hablas hebreo? Era un personaje muy extraño, pero a la vez muy magnético.
no entiendo por qué razón no dejé de verlo y seguí viéndolo, recibiendo confesiones acerca de aquello que él creía que había contribuido a concretar el atentado, que fue pasar mapas, croquis, horarios, nombres, mudanzas, movimientos a sus superiores de la policía. Él estaba convencido de que de alguna manera involuntariamente había contribuido a las 85 muertes del atentado contra la AMIA y no sabía si no había contribuido también a las 29 muertes del atentado a la Embajada de Israel, que fue 2 años antes. Finalmente me propone reunirme con Lutzky y ahí fue un punto de inflexión, porque ahí yo pude verificar que lo que me contaba era cierto, porque él me contaba historias de presencias en instituciones judías, de su noviazgo con una secretaria de Nueva Sion, pero yo no podía verificar que lo que me decía era cierto, y menos aún podía levantar un teléfono y llamar a los ex integrantes de la redacción de Nueva Sion y alertarlos sobre lo que este hombre me estaba demandando que mantuviera en secreto. La personalidad la personalidad de Yossi, dices que era magnética, y hasta qué punto cuando tú logras contactar, o sea, contactas con Horacio y aquello empieza a tomar forma, ¿qué es lo que hacéis en ese momento? ¿En qué os ponéis de acuerdo? Todo esto que os está contando en ese momento concreto, ¿qué os motiva? ¿Cómo? Porque contáis en el libro que en realidad lo que quería era contarlo, pero con seguridades, de que le dieran seguridades sobre él. Que en ese momento, antes de que en vuestra cabeza esté el libro y todo esto, ¿cuál es el momento personal y político, de alguna manera, de ese encuentro, de los tres? Es que había un gran problema de fondo, que es lo que da contexto a toda esta historia. Por distintas circunstancias veníamos investigando algo que, como antes te decía, era claramente una situación de encubrimiento estatal. Es decir, uno puede esperar normalmente que los criminales traten de tirar bombas de humo, desviar la investigación, poner pistas falsas. Lo que es absolutamente inconcebible y distinto de todos los atentados o masacres ocurridos en general, es que los propios representantes de las víctimas sean quienes siembran pistas falsas, encubren, etc. Bueno, en estas masacres nosotros ya teníamos claramente verificado que se había extorsionado testigos, algunos para que no hablen, otros para que digan mentiras, que se le había pagado $500,000 a un preso para que mienta y diga los terroristas son aquellos, con lo cual se desvió 9 años la investigación, que se habían eliminado grabaciones y sus desgrabaciones, tanto en la Policía Federal como en los servicios de inteligencia, y una cosa más grave aún, porque yo además fui asesor de una comisión bicameral de juicio político a la Corte Suprema por no haber investigado el atentado contra la embajada, es decir, una decisión de cajonear el expediente. Cuando entramos a revisar a la Corte esos expedientes, pudimos ver algo que después también lo vimos en el tema AMIA. Esto es, que los policías que tendrían que haber estado custodiando tanto uno como otro lugar, desaparecieron de la zona. En la época de la dictadura militar esto se llamaba zona liberada, es decir, la indicación a las fuerzas de seguridad de que despejen el área y justo no están ahí cuando ocurre un gran crimen. Bueno, entre los dos atentados tenemos casi una docena de policías federales que milagrosamente salvaron su vida por no haber estado donde tenían que estar. Y peor aún, el Estado, junto con otros estados, claramente decidió no investigar esta circunstancia. IOSI en definitiva obedecía a fuerzas de esos jefes. Ahora, lo tremendo de esto es que la entidad que representa políticamente a la comunidad judía en la Argentina se plegó abiertamente a este encubrimiento e incluso le dio premios a los jefes
que investigaban, entre ellos a jefes de IOSI, como lo puse acá en la tapa de este libro, que se llama Brindando sobre los escombros, donde hay 2 presidentes de la DAIA, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, brindando con los jefes policiales que debieron investigar, y entre ellos, en esa foto, hay uno de los que le explicaba a Yossi cómo infiltrarse y cómo sacar documentación de instituciones judías, y otro que fue procesado por encubrir en la investigación del atentado y por destruir pruebas. De modo que cuando nos encontramos con la confesión de Yossi, en la Argentina no teníamos realmente institucionalmente por mucho tiempo donde acudir como para que este hombre pudiera hablar. Este hombre no quería hablar en la Argentina, quería ayuda para salir del país y hablar afuera, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, con Miriam recorrimos, eso está contado en el libro, un largo espinel, donde al principio parecía que había gran interés y luego algo pasaba. ¿Cuál es vuestra sensación ahora ya, pasado el tiempo y todo esto de esta historia? ¿Se acabó la historia o la historia continúa? Que es algo que siempre, cuando uno cierra un libro así, me gustaría saber. En el último gobierno, en el gobierno de Mauricio Macri, se registró tal vez una situación paradójica, porque Yossi, que está en el programa de protección de testigos, recibió instrucciones por parte del director del programa de que no hablara, porque en realidad si hablaba complicaba más su situación de seguridad y no podrían garantizar ni su seguridad ni la de su familia. Y esto es un contrasentido, porque uno ingresa al programa de protección de testigos precisamente para poder declarar con seguridad, que es lo que buscó Yossi desde el principio. El otro punto de inflexión fue la no toma de declaración de Yossi por parte del fiscal Nisman, este fiscal del que todavía se está discutiendo si se suicidó o lo mataron, y se convirtió en un prócer a nivel internacional cuando ya había sido severamente criticado por su inacción por la comunidad judía argentina, que ahora lo endiosa. Supuestamente cuando se precipitaron los hechos por la incidencia de un colega y la vida de Yossi y su familia estaba en riesgo, y Horacio lo acompaña a declarar a la fiscalía del fiscal Nisman, el fiscal Nisman estaba en cama, presuntamente con una gripe. Yossi iba a abandonar su vida de un momento para el otro para ingresar en el programa de protección de testigos, es decir, no iba a poder ver más ni a su familia, ni a sus amigos, ni caminar libremente por la calle, se iba a convertir durante un tiempo prácticamente en un preso. Su mundo iba a estallar. ¿Con qué serenidad podía él proveer los datos que tenía? Bueno, unos empleados de la fiscalía, no el fiscal, a pesar de que firmó la declaración, como si hubiera estado, le tomaron una declaración bastante sucinta, muy general, y después nunca más lo volvieron a contactar hasta que Nisman apareció muerto. Esto fue desde julio hasta mediados de enero, ¿verdad, Horacio? Desde julio hasta mediados de enero. No hubo un solo contacto, ni declaración, ni manifestación de interés por parte del fiscal Nisman al hombre que podía tener la llave para resolver el atentado que él investigaba. Bueno, parece mentira, pero se nos ha acabado el tiempo, pero sí queríamos recomendaros el libro. Como veis, la historia tiene corte apasionante. No revelamos cómo termina, porque no termina, pero nos ha servido para presentaros a 2 periodistas, a 2 escritores de primer nivel, como son Miriam y Horacio. Estoy seguro de que el próximo año los podremos, no sé si tocar ya a esas alturas, porque igual todavía no nos podemos tocar, pero vamos a tener la oportunidad de hablar con ellos en persona, y esto es muy de agradecer. Muchas gracias a los 2 por el libro, por vuestra historia, y contamos con vosotros la próxima vez en tiempos más normales que estos. Cuidaos mucho, muchas gracias.
Esto es la Semana Negra y sigue.